Muy bien, ¿qué tal? Empezamos la temporada de premiaciones a nivel cinéfilo y tenemos como invitado a Iván F. Mula, que es crítico de cines, periodista cultural, además, en España. Entonces, Iván, ¿te parece si vemos alguna de las películas que han sido nominadas a esta temporada de premios? Hola, ¿qué tal? Pues sí, encantado y vamos a hablar de todas estas películas, a ver qué tal. Entonces, tenemos estas películas nominadas al Oscar, son 10. ¿Qué Me te gusta parece la elección de estas 10 películas? que me gusta que haya más de cinco porque creo que es un poquito más diverso y más representativo, ¿no? De lo que sería lo mejor del año. Lo que sí que extraño es que este año, por ejemplo, han hecho que sean 10 fijas y han entrado como las 10 más votadas, mientras que otros años eran entre 5 y 10, de manera que podían ser 6, 7, 8 y se podían quedar fuera algunas más flojas. Este año, al ser 10 fijas, creo que se han colado un par de películas que quizás no merecían estar ahí, igual con 8 hubiera sido suficiente. Aún así, creo que es un año que para estar todavía como a finales de la pandemia y que los rodajes y todo se está viendo como un poco afectado, creo que tienen bastante nivel y hay aquí películas muy buenas y para todos los gustos. ¿Cuál de estas películas te parece que podría tener mayor oportunidad de ganar este año? Yo creo que este año está bastante claro que está entre dos películas, que son Belfast o El poder del perro. Yo no creo que haya ninguna otra opción más que cualquiera de estas dos. Ahora mismo parece que El poder del perro sería la que tendría más posibilidades de ganar, porque es la que tiene más nominaciones y parece como muy favorita, pero también es verdad que es una película un poco difícil, un poco áspera y un poco como más para un público quizás más de festivales, aunque es verdad que últimamente los Oscars en algunos casos está premiando películas como más de festival y no tanto aquellas grandes películas para todos los públicos. Belfast sería más la película de consenso que podría ganar gracias a el tipo de votación que hacen ahora, eh, con opción preferencial y poniendo todas las películas en orden, en lugar de ganar la que tiene más votos, hacen esto de ordenarlas y hacer una sumatoria un poco complicada, pero esto habría que tener en cuenta cuánta gente realmente no es que no le guste el poder del perro, sino que la van a votar en puestos muy bajos. Eso lo podría perjudicar, pero yo no estoy muy seguro de que tenga muchos haters, así que sigo pensando que es la opción favorita. ¿Cuál de estas películas te parece quizás la que menos oportunidad tuviera de ganar, no? Bueno, no sé, King Richard creo que es como la más flojita de todas, probablemente. Las demás son todas buenas, pero no creo que tengan oportunidades. Por ejemplo, Don't Look Up es una película que ha entrado aquí porque está en Netflix y el director Adam McKay pues cae muy bien a los académicos, pero creo que lo tiene difícil. Y West Side Story, que a principios de la carrera parecía una película que podía ser como la gran ganadora de este año, luego hemos visto que se ha pegado un tortazo en taquilla bastante importante que la ha hecho como desaparecer de toda la relevancia que podía tener y eso a mí me da un poco de pena, la verdad. Muy bien, y justamente a correlación de estas nominadas a Mejor Película, vamos a las nominadas a Mejor Director. Y aquí tenemos ahora solo 5, y se vuelve a repetir el plato un poco porque Jane Campion ya había estado nominadas por su primera película, que fue El Piano, y curiosamente Mm. también con Steven Spielberg. En esa época le ganó a Steven Spielberg por La Lista de Schindler, creo, Schindler, sí. y ahora nuevamente se ven las caras en competencia. ¿Qué te parece esta terna de Mejor Director? Es interesante porque tenemos, como decías, directores que han estado nominados hace años y otros nuevos, em, pero también, por ejemplo, tenemos una mujer, tenemos a un director asiático, a directores americanos y dentro de que solo son 5 nominados, pues está bien que haya un poco de diversidad. Se nota que también hay diversidad en los académicos. Las 5 películas son muy buenas, son 5 direcciones impecables, aunque creo que aquí por lo bien dirigida que está, porque la academia se lo debe y también por la narrativa de ser eh, una mujer de las directoras de los Oscars más veteranas, que sin embargo nunca ha sido premiada, pues creo que Jane Campion aquí tiene todos los números y me parece que no tiene rival en este caso, porque Kenneth Branagh ha conseguido la nominación, pero no creo que gane. Además, sí, de ganar sería la tercera mujer, tengo entendido, en ganar el Oscar de la Academia. La primera creo que fue Catherine Bigelow, por The Catherine Hurt Locker. Bigelow,
Chloe Zhao y ahora Claro, sería que Jane fue hace Campion. poco, ajá, y ahora sería, y en cambio si es que llega a ganar. Y ahora hablemos de los actores en roles principales. ¿Cuál te Ujú. parece de ellos que pueda tener mayor posibilidad? Pues me temo que va a ser el año de Will Smith, porque es como un actor muy querido por la industria, que en algunas ocasiones ha estado haciendo papeles como más de premio, pero nunca ha sido reconocido. Y los Oscars tienen esto de que a veces dan un reconocimiento más que por una interpretación concreta a toda la carrera de un actor, sobre todo si es un actor que ha sido buen compañero, que ha aportado mucho a Hollywood y que ha conseguido pues cosas buenas para la industria, que básicamente eso se traduce en éxitos y en dinero. Aquí Will Smith, que no sería mi opción favorita, creo que tiene bastantes números a nivel de popularidad. Podría darse la sorpresa y que ganara Benedict Cumberbatch, pero aquí estaríamos ante un actor como ya reconocido y que está trabajando un montón y como que se tiene esa sensación de que es un actor que se le puede premiar cualquier año. Eh, y si no, creo que Javier Bardem no va a ganar. Denzel Washington también hace una buena interpretación, pero también es un habitual de los Oscars y ya ha sido premiado. Pero creo que si hubiera una alternativa a Will Smith, probablemente sería Andrew Garfield, que, que es lo mejor de la película. Y no sé si es la única nominación de Tic Tic Boom, pero si no, es la única de las pocas. Así que podría ser que se le premiara a él en reconocimiento a toda la película. Ahora, hablando de la tragedia de Macbeth, a Ujú, mí me parece que la película es bastante, bastante redonda. A mí me gustó. De hecho, es una de las pocas ujú, películas de este año de las nominadas que sí llegó incluso a encantarme, porque lo que ajá, hicieron es crear esta atmósfera teatral casi de la ujú, tragedia de Macbeth. Y curiosamente, el personaje de Denzel no me llamó tanto como el personaje de otra actriz, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es actriz secundaria de la bruja de la historia de Macbeth, ujú. y que es una actriz de teatro muy famosa en Gran Bretaña y que sin embargo no la nominaron y a mí me parece que debió estar nominada aunque sea como mejor actriz de reparto, ¿no? Sí, la verdad es que Eh, lo de las brujas es casi lo mejor de la película esta de Macbeth. Sí, no solo por la interpretación de ella, que es increíble, sino por el propio concepto de que esta actriz haga las tres brujas y de cómo se convierten en exacto. una, en dos, y es algo como casi de película de género, que para ser un Shakespeare, pues está muy bien. Entonces, ahora dices que Javier Bardem no lo ves. Yo justo acabo de ver la película de Vinga Ricardos y es, creo que las pocas veces que vemos a Javier Bardem cantando, ¿no? En ciertas partes de Sí, la sí, sí, sí. película, no sé si es Y que hemos visto antes a verlo cantando. en España lo hemos visto alguna vez, pero hace tanto tiempo que casi no nos acordamos. A nivel internacional creo que nunca lo hemos visto haciendo algo Claro. así como bailar, cantar, un personaje como simpático, dicharachero, ¿no? Como más latino, por decirlo de alguna manera, Ujú. en el sentido más estereotípico. Y me gusta verle así porque últimamente estaba con personajes demasiado oscuros, introspectivos, densos, trascendentes. Y está muy bien y que le nominen por algo así dice mucho del trabajo de Bardem como actor versátil y como y su posición en Hollywood actualmente. Luego hablaremos también de Penélope Cruz, porque es un buen año para los actores españoles. Justamente hablando del tema de mejor actriz en un rol principal, tenemos a Jessica Chastain, a Olivia Mm. Colman, a Penélope Cruz y a Nicole Kidman y a Kristen Stewart. Sí, de las categorías principales, yo creo que esta sería la que estuviera más abierta. No veo una clara favorita y eso quiere decir que un poco podría ganar cualquiera. Kristen Stewart parecía que se iba a caer de la nominación en favor de Lady Gaga, porque a veces pasa que todo el mundo dice algo en Twitter y parece que luego eso va a ser la realidad y a veces no es así. En este caso, Lady Gaga yo creo que justamente se ha quedado fuera porque su interpretación no es que sea mala, pero es un poco paródica y en cambio ha entrado Kristen Stewart, que yo creo que era más merecido. Kristen Stewart tiene la narrativa de ser una buena actriz que no ha sido reconocida a lo largo de los años porque tiene como el peso de Crepúsculo, la sombra de Crepúsculo es como muy alargada, ¿no? Pero sin embargo es buena actriz y cuando puede lo demuestra y aquí lo demuestra y eso a los Oscars le gusta mucho como reconocer a estrellas que son buenos actores o actrices, pero se tiene prejuicios sobre ellos. Y además sería la primera, si no me equivoco, la primera actriz
abiertamente LGTB en ganar un Oscar, y eso es una narrativa que también le juega muy a favor. Penélope Cruz creo que bastante ha conseguido en llegar hasta aquí. No creo que la premien por esto. La otra opción creo que sería o Nicole Kidman o Olivia Colman, aunque las dos han sido premiadas y es más difícil cuando ya te han premiado ganar otro Oscar. Jessica Chastain quizás sería la que tiene menos opciones porque está con una película menor y su interpretación es buena, pero al lado de las otras pues no destaca tanto. Además me acordar de Halle Berry, por ejemplo, que ganó con una película muy menor, que era Monster Balls, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en el caso de Olivia Colman, yo vi Dallas Daughter hace poco, y realmente su actuación sí es... Ahora, de las cinco me gusta mucho más. Y curiosamente este año parece que los Oscars tienen que ver mucho con el tema de las paternidades y las maternidades, ¿no? Está por un lado Will Smith, Sí, ¿no? Por otro lado está Penélope Cruz, Olivia Colman, ¿no? sí, sí, es cierto. En Spencer también hay algo de eso, porque tratan de la época, estos 3 días de Ujú. Navidad, cuando la princesa Diana se encontró con sus hijos. Ahora, con Kristen Stewart me parece algo bien interesante. La película en sí, con Pablo Larraín, de quien ya habíamos visto Jackie, por ejemplo, ¿no? O habíamos Sí. visto Neruda, ¿no? Ujú, Uno esperaba una película biográfica, quizás sobre un punto clave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jackie, ujú. la película es biográfica sobre los días posteriores al asesinato de John F. Kennedy. Sí. Acá son 3 días que no sabemos si realmente existieron o no, y muestran a una Diana un poco perdida, con algunos Ujú, problemas quizás mentales, alucinando con Ana Bolena. Y la interpretación en ese sentido quizás escapa un poco a Kristen Stewart porque el guión en sí no termina de cuadrarme realmente qué es lo que quieren mostrar, ¿no? Al final yo supuse que lo que quería mostrar era justamente una persona que quería salir de las normas, porque todas las normas les eran impuestas cuando llegaba a alguna reunión social. ujú. Y habían algunos temas que quizás también me llamaron la atención, porque esta película está hecha supuestamente a inicios de los 90, cuando todavía seguía casada con Carlos, y ponen al príncipe William como si tuviera 14 años y en realidad en esa época hubiera tenido 9 nomás, Ya. porque lo ponen súper alto, ¿no? Y ves a un chico adolescente y claramente en esa época no calzaba en edad, ¿no? Sí. Entonces es quizás una película menos biográfica de lo que una Ujú. persona quería encontrar en el cine, no sé si me dejo entender, ¿no? Y en ese aspecto quizás Kristen Stewart es algo que me parece bien interesante y es más que, porque hubo muchas críticas también de que quizás su parecido no era el ideal. Bueno, Naomi Watts tampoco era parecida, creo que Naomi Watts me parece menos parecida a Diana de lo que Kristen Stewart me parece. Pero algunos gestos, y además hablar en un idioma que no es el de ella, porque creo que ella no es británica, hacen que sí te compres el personaje, ¿no? Sí, es cierto, es una película un poco desconcertante, por lo que tú decías, todos creíamos que sería como, que si no un biopic al uso, una porción de la vida de la princesa, pero realmente lo plantea como una especie de pesadilla o una secuencia onírica de situaciones donde se mezcla la realidad y la ficción, y hay momentos en los que casi parece una película de terror psicológico, lo cual es totalmente desconcertante para el espectador, y eso en parte afecta a la interpretación, que es quizás un poco más extrema o un poco más exagerada de lo que los Oscars le piden a una interpretación dentro de un personaje histórico. Y entonces eso le puede jugar a la contra, pero también pienso que si ha llegado hasta aquí, porque como decía antes, se habló mucho de que se iba a quedar fuera, quiere decir que ha gustado a un gran número de académicos, así que yo no descarto que las narrativas que tiene ella alrededor estén como jugando muy a favor y que acabe siendo la ganadora. Entonces ahora estamos viendo el actor en el rol de reparto. Tenemos como Ujú. nominados a Ciaran Hinds por Belfast, a Troy Kotsur por Coda, a Jesse Plemons por El Poder del Perro, a J.K. Simmons por Ricardos y a Cody Smith McPhee por El Poder del Perro. ¿Quién crees que hay dos nominados de una misma película, además, que no suele ser Sí. siempre lo que pasa? Mm. ¿Cuál crees que tenga mayor esperanza de ganar? Si no se tapan entre ellos, creo que Cody Smith McPhee tiene más números para ganar de los cinco. Es el típico, este es un personaje secundario de los que se roban un poco la película. Un rol secundario que gracias a un físico muy determinado y sobre todo a una interpretación concreta se te queda en la mente y recuerdas la película y la asocias no solo al protagonista, sino también a este personaje. Además es un chico joven,
es una interpretación difícil porque es ambigua, tiene oscuridad, pero también tiene ternura y este chico aporta todo eso con muchos matices en una historia realmente compleja. Así que por encima de todos los otros, creo que destaca mucho y me extrañaría que ganara alguien que no sea él en esta categoría. Sí, hay bastante fuerza en su interpretación. Por ejemplo, yo veo a J.K. Simmons y a Ricardo, sí, conociendo cómo actúa él, por ejemplo, ¿no? Sí, En Whiplash, por ejemplo, que ganó el Oscar bien merecido. sí, 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 Ahora lo veo mucho más apagado, ¿no? En Vinda Ricardo no lo veo claro. como para ganar, a diferencia de Cody Smith McPhee, que incluso algunos lo habían equiparado con el personaje de Psicosis, ¿no? Porque es un Sí, sí, sí. personaje que al final no vamos a contar lo que pasa en la película, pero en el plot twist final te termina de sorprender. Bueno, tiene algunas similitudes. Sí, bueno, no vamos a hacer spoilers, pero hay similitudes con Psicosis. Sí. Muy bien, y tenemos ahora a las actrices. ¿Quién crees que tenga aquí mayor oportunidad de ganar? También creo que es una categoría no tan clara, pero mi intuición me dice que Kirsten Dunst es la que podría tener más opciones. Además, está en la película en principio favorita. Es la típica película donde no solo le gusta la película, sino que gustan las interpretaciones en general. Así que hay como toda la corriente de que en esta película hay buenas interpretaciones y eso la favorece a ella. También es una actriz como de Hollywood que empezó haciendo Spider-Man y digamos, ha estado como desde pequeña en Jumanji, en un montón de personajes a lo largo de la historia de Hollywood reciente y también se le podría premiar Judi Dench un Oscar así como casi de despedida, no de despedida, pero ya me entiendes, son actrices mayores que ya no hacen tantos personajes y se le podría dar otro Oscar como reconocimiento a una larga carrera. Y Ariadne DeBose, si no estuviera en West Side Story, que es una película como que ya está siendo como un poco maltratada, como es como la película que podría haber sido el gran éxito y ahora está siendo prescindible. Si no tuviera ese lastre, también creo que podría ser otra de las favoritas, pero no creo que sea así. Así que entiendo que entre Judi Dench y Kristen Stewart, igual me equivoco. Kristen Dunst, perdón. Muy bien, y ahora tenemos las películas nominadas a Mejor Película Extranjera o en idioma extranjero. Ujú. ¿Cuál crees que sea tu favorita? Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es ¿por qué crees que Madres Paralelas no está en esta terna? Bueno, eso te empiezo por el final porque tiene una fácil explicación, porque es que la Academia Española decidió enviar, no envió la película de Almodóvar, sino la película de Bardem, El Gran Patrón. Entonces, si hubiéramos entrado con alguna, tendría que haber sido con El Gran Patrón. Curiosamente, aquí en España hubo mucha polémica con eso, porque gran parte de los españoles queríamos que fuera Almodóvar, pero como se le manda muy a menudo, pues decidieron enviar la otra. Entró en la shortlist, pero finalmente no entró. No estoy seguro de que sea una película que se entienda tan bien fuera de España como se entiende aquí, porque creo que tiene un sentido del humor muy local y me parece que no tiene una historia como tan trascendente como las que hay aquí nominadas y por eso creo que El Gran Patrón se quedó fuera. Pero tomando tu pregunta, si hubiera estado Madres Paralelas, si hubiéramos enviado Madres Paralelas, hubiera entrado, lo tenía difícil porque mira que 5 películas tan buenas, pero creo que podría haber tenido opciones realmente. Y en cuanto a las que hay, pues es el típico caso de un año que estas películas casi son mejores que algunas de las películas en la categoría principal. De hecho, Drive My Car, como Parásitos, se ha colado en las dos categorías. Y es por eso mismo que creo que sería la favorita. Eh, es muy raro que la nominen a mejor película en la categoría genérica y también en internacional y luego no sea también la ganadora en internacional porque ya demuestra que está como por encima de las otras, al menos para los académicos. Igual también tenemos una película como Flea, que es una novedad para todos, al menos Ujú. en esta parte de Latinoamérica, porque ha sido nominada Mejor Documental, Mejor Película Internacional y Mejor Película Animada, o sea, las tres en una que Sí, creo que nunca antes habían coincidido así. Y The Hand of God, que está bueno, en Netflix, que es de Sorrentino, tengo entendido, que sí. ya antes había ganado, ¿no? Por la gran belleza. Mm. Entonces ya es un habitual de los Muy Oscars. buena película. Y
pero primero es una película de Netflix que no sabemos hasta qué punto, aunque El poder del perro también. Y no sabemos, antes no lo he comentado esto, pero hay que tener en cuenta hasta qué punto la Academia quiere o no quiere que sea la ganadora una película de Netflix, porque todavía hay reticencias acerca de eso. Y segundo, que Sorrentino ha hecho películas, esta es muy buena, a mí me encanta, pero creo que ha hecho películas mejores anteriormente y además ya se le premió con La Gran Belleza, así que por eso no creo que sea la ganadora en esta categoría. Hamaguchi, que es el director de Drive My Car, no me sonaba mucho a nivel internacional. No sé si a ti te sonaba antes de esta nominación. Es uno de los nombres del cine japonés que había empezado a sonar hace tiempo, pero realmente ha explotado con esta película. Es el típico caso de una película que empieza a sonar durante la carrera y ese run run, ¿no? Ese boca a oreja ha ido creciendo hasta convertirse en una de esas películas fenómeno indie internacional del año. Y fíjate hasta dónde ha llegado. Eso suele ser premiable al final, cuando una película va de menos a más y se acaba convirtiendo en un pequeño fenómeno. Es muy difícil que no tenga su reconocimiento finalmente en los premios. Así que yo creo que es la ganadora. Estamos hablando de una película de 3 horas en japonés. Así que a mí me gusta mucho, por cierto. Y luego vamos, ya para acabar esta sección de los Oscars, con las películas animadas, ¿no? Tenemos Encanto, Flea, que es la que comentaba, que está nominada a Mejor Documental, está nominada a Mejor Película Animada y Mejor Película Extranjera. Está Luca, está The Mitchells versus las Máquinas y Ryan de la Zaragoza. ¿Cuál te parece? Yo le voy a Luca. A mí me gusta Luca como a ti, pero creo que va a ganar Encanto, mm, porque es por una cosa muy sencilla. Las canciones están sonando sin parar en todas partes. De hecho, la canción de No hables de Bruno, de Encanto, ha llegado a los primeros puestos de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que eso no pasaba desde los tiempos de Aladdin. Entonces, se nota que está siendo la popularidad de Encanto o de las canciones de Encanto, que al final son indisociables de la película, están estando muy por encima de lo que puede ser Luca o incluso Raya y el último dragón, de la que ya nadie se acuerda, aunque realmente quizás sea la mejor película de las tres, o sea, de entre Encanto, Luca y Raya, que son las películas de Disney Pixar o Pixar o Disney. Eh, y por eso creo que Encanto va a estar por encima. Flea es una película que ha hecho historia, ya hemos dicho, porque está nominada en 3 categorías diferentes, pero creo que esta no sería la categoría en la que la van a considerar más adecuada para premiar. Y Michelle versus las máquinas es una muy buena película también, pero tiene algo más de entretenimiento y no tanto de emoción como puede tener Encanto. Creo que Encanto es la película como del público latino y eso a lo mejor tú me lo puedes decir mejor que yo, pero desde aquí me da la sensación de que allí en Hollywood eh, esta representación del pueblo colombiano y en representación de todo el pueblo latino es algo que está como calando muy hondo. He visto en Twitter fotos de niños colombianos mirando la televisión, viendo Encanto y los padres haciéndoles fotos porque se parecen a los protagonistas y sabes estas narrativas raciales o étnicas que funcionan muy bien y de lo cual yo me alegro mucho. Creo que va a jugar muy bien en favor de que esta película sea la ganadora. Ahora entramos a otra premiación que ha habido en este verano, bueno, verano para el hemisferio sur, invierno para el hemisferio norte, que es la Berlinale. Tenemos que empezar, creo que por el jurado. El presidente del jurado es Night Shyamalan, Ujú. que mucha gente cree que no ha hecho mucho después de sus últimas películas de suspenso, pero en realidad tiene una muy buena serie de suspenso en Apple TV, eh, Servant. Ujú. Servant, y él ha presidido al jurado, ¿no? Ha presidido y además está Rizuki Yamaguchi, que es el director de Drive My Car, de la película que estábamos hablando, que está Ujú. nominada a Mejor Película Extranjera y a Mejor Película en los Oscars. Y decidieron darle el Oso de Oro a Alcarrás, de Carla Simón. Carla Simón es una cineasta española, tengo entendido que esta es una de sus primeras películas, o si no, Es su ¿qué segunda sabes película. Había hecho otra que era Verano 1993. Las dos son en catalán porque ella es una directora catalana y, ha sido una gran sorpresa para nosotros aquí porque, bueno, una gran alegría sobre todo, pero no esperábamos este gran reconocimiento porque es que no pasa casi nunca. Creo que la última vez que ganamos
un Oso de Oro con una película española fue en los años 80, así que ha pasado mucho tiempo sin que nos premiaran. El cine español ha cambiado mucho, pero sí que últimamente estábamos haciendo un cine internacional como más de Oscars que no de festivales europeos. Y esta película aquí no se ha podido ver todavía porque no ha llegado a salas comerciales. Creo que de hecho la directora dice que quiere hacer algunos retoques antes de estrenarla, pero es una gran noticia para aquí, para Cataluña y para España en general, porque es histórico y además una mujer que, que como vamos viendo en la carrera de premios casi desde los Oscars del año pasado, no paran de ganar mujeres en todas partes y eso es maravilloso. La Berlinale no tiene una categoría diferenciada, es decir, no hay mejor interpretación Ujú, masculina y mejor interpretación femenina, es simplemente mejor interpretación, ¿no? Y ujú, este año ganó Melting Captain por una película alemana que trata además sobre un juicio de una madre deuda de un prisionero de Guantánamo a Estados Unidos, ¿no? Traigo a colación esta para hablar del cine político y inevitablemente vamos a hablar de Madres Paralelas, que tiene también su ámbito político dentro sí, de las películas de esta temporada. Eh, con Madres Paralelas me pasa algo, no sé si te pasa a ti también, yo la he visto en su tiempo también, bueno, es fácil de ver, la pueden encontrar en Netflix ahora, que pareciera que hubieran dos películas en una, ¿no? Está la primera parte, que es la película de la maternidad de, de estos dos personajes, que además tiene una trama muy a la mexicana, ¿no? De que le intercambia a los niños y luego no sabes cuál es el niño, ¿no? Me hace recordar a una película que quizás no es la más querida de Almodóvar, que es Julieta, ¿no? Que tiene este drama, muy drama, ¿no? Y por el otro lado está el ámbito político. Están las dos unidas y quizás por eso no terminé de cerrar con esta película, por decir, como hubiera querido cerrarla, ¿no? Porque además hay películas que tratan, creo yo, y te lo pongo así a discusión, temas políticos y otro género, me acuerdo por ejemplo del Laberinto del Fauno, ¿no? Que trataba también de la época franquista y trataba algo mucho más difícil de hacer cerrar, que es el tema fantasioso, ¿no? Y la fantasía. Y tú veías el Laberinto del Fauno y sí, todo eso cuajaba. Eso me falta un poco en Madres Paralelas, ¿no? Que termine de cuajar eso, porque era, incluso veías el personaje de Penélope Cruz, que es muy bueno, transitando en estas dos vías con la misma fuerza, ¿no? Y entonces a veces uno quería ver quizás un personaje materno distinto al personaje más político que vemos en la última media hora de la película, ¿no? ¿Qué opinas de Madres Paralelas? sí, es algo que se ha comentado mucho y tengo la misma sensación de como que son dos películas. Quizás ninguno de los dos temas le daba o le motivaba para una película entera y los ha querido como asociar. Yo creo que si lo analizamos desde un marco teórico, sí que hay conexiones y hay cierto sentido por el cual estas dos historias van unidas, pero creo que a nivel práctico, como espectador, cuando tú lo ves, sí que te da la sensación de que es una película y luego es otra película y luego vuelve a la película con la que se ha abierto, como si fuese una especie de sándwich, ¿no? Eh, sí, creo que esto lastra un poco en el imaginario lo que sería el global de la película, que te da la sensación de que aunque estás viendo una buena película, no es una película redonda. Y no sé si esto es injusto o no, pero es claramente una sensación que produce este tipo de estructura narrativa que has cogido en este caso. Ahora es la película más política de Almodóvar, sobre todo para los que veníamos de Dolor y Gloria, que es una película casi biográfica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Donde casi el tema político no se toca muy tangencialmente. Y a esta que sí lo toca muy fuerte, sobre todo la segunda parte de la película, ¿no? Yo creo que sí. Estaba pensando en la filmografía así en general. Nunca ha tocado los temas políticos de una forma tan directa y tan como con nombres y apellidos, por decirlo de alguna manera. Es decir, refiriéndose muy claramente a algo específico de la política española, ¿no? En este caso la memoria histórica, y casi con reivindicaciones que se verbalizan en los propios personajes. Yo creo que un poco pensando en el público internacional, porque yo creo que está intentando que se entienda muy bien lo que es esta problemática. Así que, en cambio, para nosotros los españoles está como un poco sobreexplicada la película. Eh,
creo que es su película más política porque nunca había tenido tantas ganas de que se entendiera el tema político en una de sus historias y por eso creo que lo es. Y ahora vamos al Goya. También quizá podríamos hablar de Planes Paralelas porque estaba nominada, pero sin embargo ganó El Buen Patrón, que es una película que aquí todavía no la hemos visto, está protagonizada por Javier Bardem. Es una buena película, sostenida sobre todo por una buena interpretación de Javier Bardem, que sabe encontrar muy bien el tono que la película necesita, porque no olvidemos que estamos delante de una comedia sociopolítica, ¿no? Pero sería muy fácil que se fuese algo muy paródico y no es ese tipo de comedia, es una comedia social en la que es importante que se entienda que ese tipo de personajes, como el patrón que interpreta Javier Bardem, son reales y están en nuestro día a día. Sí que hay un punto de exageración, porque al final es una comedia, pero decían en la prensa española que es una comedia construida con los materiales propios del drama y creo que eso la define muy bien. Eso ha conectado muy bien con la Academia Española, que ha hecho que pase por encima de Madres Paralelas de forma casi absoluta y la han premiado en prácticamente un montón de premios. De hecho, ya como solo con las nominaciones ya era la película española más nominada en la historia de los Goya, así que eso ya es un gran hito. Entonces, ahora estamos viendo la última ceremonia, que ha sido relativamente reciente para cuando se está grabando esta entrevista, que es la de los premios César. Ha ganado Las Ilusiones Perdidas de Sabrianoli, que es una película basada en una obra, ¿no? Y a mejor dirección ha ganado Leos Carax, que Leos Carax es un favorito de muchos festivales a nivel global, ¿no? Ujú, Holly Motors creo que es una de sus películas más celebradas. ujú. Y Leos Carax ha ganado por Annette, que es una película que tú sí has visto, aquí todavía no ha llegado, pero que también fue un suceso el año pasado, esta película con Adam Driver. Sí. Mira, Annette junto con Titán fueron dos películas como que fueron las películas del momento cuando se estrenaron, al menos por aquí en Europa. Y todo el mundo hablaba de ellas, al menos en el circuito más cinéfilo o de amantes del cine indie o de amantes de la carrera, seguidores de la carrera de premios. Curiosamente, las dos se han quedado como muy fuera. Seguramente Titán porque era demasiado extrema, aunque a mí es una película que me gusta mucho. Y Annette me parece porque es que no les ha gustado. A mí Annette, yo entiendo que tiene sus fans y aquí, bueno, se ha premiado la dirección de Leos Carax, que sin embargo creo que en esta película no acierta, a diferencia que Holly Motors, que me parecía un gran trabajo de concepto y de dirección. Aquí creo que Annette ha hecho una película como irritante y problemática, aunque a mí lo de problemática no me importa tanto, pero como el tratamiento de lo que nos cuenta es como tan burdo, me acaba pareciendo eh, casi molesta. Es un musical en el que nunca te vas a poner las canciones en casa y eso yo creo que ya es un problema. Y retomando lo de Annette y lo de Titán, yo he visto Titán, honestamente, a mí también, yo quería que me guste, pero pasaba ya la mitad de la película, era demasiado. Me pasa mucho con películas quizás que son muy fuertes, que ya llega, y que además le pasa a todo el mundo. Hay gente que en las mejores películas se ha levantado y se ha ido de la sala no porque la película sea mala, sino porque quizás ya llega en un punto en el que le sobrepasan, ¿no? Y hay, por ejemplo, gente que con el final de Bailando en la Oscuridad, esta película que hizo Villor, y lloró, se paró y se fue, ¿no? A mí me parece espectacular. Esa película es una de mis favoritas de todos los tiempos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero con Titán, y hay otra película, El Imperio de los Sentidos, por ejemplo, también me Uf, pareció lo sí, mismo. sí. Son películas muy buenas, están muy bien tratadas, pero llega un punto en el que ya te abruma mucho, ¿no? Y con Titán también me abruma mucho. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, no estuvo nominada al Oscar, ¿crees? O no la tuvieron en cuenta, Sí, quizás no sí, la sí, sí, mandaron. seguro. Es una película que les debió parecer a los académicos muy desagradable Muy o transgresora también, ¿no? demasiado transgresora. Piensa que los americanos, aunque ahora la academia se ha abierto mucho a académicos internacionales, el grueso siguen siendo americanos, son mucho más conservadores que Europa o a lo mejor incluso que América Latina, yo creo. El caso es que me parece que es una película demasiado extrema para ellos. Además, es una película que
hizo que volvieran a ponerse los reflectores sobre Julia Ducournau, que es una directora Ujú. rumana de este nuevo cine rumano, ¿no? Yo particularmente sí la vi, o sea, la recomiendo, pero hay que tener bastante Hay que estar preparado fortaleza para para ver algo terminarla. bastante fuerte. Y fuerte en todos los sentidos, no solo visual, sino como que la historia, lo que te cuenta es estremecedor, en cierta manera, a nivel Sí, sí, emocional. sí. Sí, porque además las imágenes de violencia, digamos, es una violencia que tú la ves y en los momentos crudos, no vamos a hacer spoilers, en los momentos crudos desaparece un poco la cámara, ¿no? Porque ya es mucho. Ujú, sí, sí. Pero no es, digamos, la película más violenta de las que creo que se han, de hecho, se han premiado en Cannes. ¿Cómo ves Cannes este año? Cannes es bueno, es el festival más importante del mundo, yo creo. Así que siempre hay que poner los ojos en lo que premia. También es verdad que muchas veces Cannes se queda solo, como por ejemplo ahora que hablamos de Titán. Pero yo siempre estoy muy a la expectativa. No sigo tanto las películas que van hacia Cannes, pero me fijo luego mucho en el palmarés porque sé que son películas que hay que tener en cuenta. Y además, rara vez, pero suele ocurrir que una película que gane la Palma de Oro también termina siendo nominada al Oscar, ¿no? Y Las Ilusiones Perdidas, por ejemplo, de Cedric Jonelli tenía, no la hemos visto, pero estuve viendo los trailers antes de iniciar la entrevista, está Xavier Dolan, que es un Ujú. director y actor conocido en Cannes, y que hace mucho no gana Cannes, y que además lo traigo a colación porque en la ceremonia de los premios César hizo un sentido homenaje a Gaspar Ulliel, que Ujú. fue, digamos, uno de sus actores preferidos para rodar. Muy bien, gracias entonces, Iván, con este pequeño recuento largo, extenso, sobre toda la temporada de premios. ¿Algo quieras añadir sobre esta temporada 2022 de cinematografía premiada? No, solamente que tengo ganas de que se den los Oscars, de que se acabe la pandemia y de que nos sigan llegando buenas películas, porque creo que se está viendo que Hollywood se está abriendo a un nuevo cine de todo el mundo y desde Parásitos cada vez nos llegan películas más interesantes de todo el mundo, además reconocidas por los Oscars, así que estaría bien que se acabara la pandemia del todo para que este cine internacional hecho por mujeres, más diverso, gente de todos los países, realmente llegue a explotar y sea una industria internacional fuerte, porque creo que lo mejor está como por llegar ahora mismo. Entonces ha sido Iván F. Mula, crítico de cine y periodista español que nos han acompañado a hacer esta pequeña revisión de todas las películas nominadas y en los festivales que han acompañado esta temporada de inicio de año. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.